Que el Señor les bendiga este día. Queremos nuevamente compartir la palabra del Señor que este día el Señor tiene para nosotros. Eh, Vamos a abrir las escrituras en el libro del Éxodo, Éxodo capítulo número 32 y verso número 19. Éxodo capítulo número 32 y verso número 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, al pecado, que es inclinado al mal, a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su prójimo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre muchos. Gracias, Padre, por esta palabra que es para nosotros vida. Señor, tú estás sobre todas las cosas. Por favor, ayúdanos. Ten misericordia, Padre, para que podamos ser diferentes, para que podamos cambiar, para que podamos, Señor, hacer cosas, Señor, que, que tú quieres que hagamos. Porque muchos nos preguntamos por qué no hacemos cosas grandes para ti, Señor, pero es que realmente muchos todavía somos neutros. Gracias, Padre. Te bendecimos a esta hora en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Queremos también suplicarte por, por las peticiones, Señor, de tu pueblo, Señor. Por las peticiones, Señor, de las familias en tu pueblo, las peticiones, Señor, de muchas personas que, que quizás no están con nosotros en la congregación, Señor, pero que tu pueblo ama. Señor, por eso ponemos delante de ti esas peticiones, Señor, porque sabemos de que tú eres el que respondes en ellas. Te suplicamos, Señor, por Adrianita Lucía Ramírez, Señor, así como también por Ana Paula Parada Cruz,
Señor, y también por Sara Lilian de Varillas. Señor, sabemos de que están viviendo, Señor, procesos difíciles de médicos, Señor, procesos, Señor, en los cuales se requiere, Señor, que la intervención tuya, Señor, sea grande a través de los médicos, Señor. Que la intervención tuya, Señor, sea grande, Señor, poniendo más voluntad en ellos, Señor, para ser sanos. Señor, ayúdales, Padre, porque necesitan de ti, Padre. Necesitan, Señor, ser, Padre, tratados por ti, Señor, sanados por ti, tocados por ti, Señor. Pon tu mano de misericordia, Señor. Pon tu mano de salud, Padre. Pon tu mano de bondad, Señor. Pon tu mano de vida sobre ellos, así como también en nuestra hermana Violeta Molina, Señor. Que tú toques su cuerpo, Señor. Ella te pide por su salud. Ten misericordia, Padre. Guárdalo, Señor. Sana su cuerpo. Dale nueva vida, Señor. Señor, porque agradecemos, Señor, lo que tú haces por nosotros, Señor. También te oramos por aquellos que están, Señor, aplicando por un empleo. Señor, por aquellos que están con problemas, Señor, de ingresos, de trabajo. Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Padre, por aquel que te pide ayuda en situaciones difíciles. Ayuda, Señor, en situaciones donde no sabe qué hacer, en situaciones de desamparo. Señor, ten misericordia por Carmen Martínez y por Patricia Villegas. Señor, ten misericordia. Restaura también por Imelda Nuila, que tú le ayudes, le sigas ayudando. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel, Señor, con nosotros, porque en ti está, Señor, las cosas que nosotros, Señor, quizás no sabemos cómo enfrentar o cómo resolver, Señor. Este día, Padre, sé que tú harás una obra diferente, Señor, para entender, Padre, lo que tú quieres que hagamos nosotros en estas situaciones. Ayúdanos, Padre. Y bendice esta palabra, Señor. Usa, Padre, al hombre, Señor, para llevar tu mensaje, Señor. Que no sea despreciado tu mensaje a causa nuestra, Padre. Por favor, te lo suplicamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es ¿Quiénes están del lado del Señor? Creo que eh, la vida trae muchas veces fracasos. Algunas cosas son, vienen precisamente por fracasos que tienen que ver con nuestro malas acciones. Eh, Algunos fracasos los conocemos, son evidentes, y otros fracasos nos los tienen que señalar porque nosotros no los reconocemos, no los aceptamos. Y algunos se ven las evidencias, claramente se ven los estragos, y cualquiera puede decir, mira, ahí está el resultado. Y en otro no se ve, ¿verdad? Son como corrientes de agua profunda, ¿verdad? Donde no podemos ver que está socavando. Por fuera se ve normal, pero por dentro está a punto de derrumbarse. Así muchas veces hay cosas que están en las vidas, pero la realidad es que de todas ellas hay una sola razón, y es que nos hemos equivocado en la forma de actuar, en la forma de hacer las cosas. Y por eso existía una ley que le dice al hombre qué es lo que le agrada, ¿verdad? Lo que Dios dice que le agrada a él, o visto del otro lado, lo que no debemos, o lo que debemos procurar no hacer, no hacer. Por eso la evidencia del mal, del fracaso, del estrago, fue bien clara para Moisés en la porción que leímos.
Moisés había estado en el monte 40 días, Josué estaba ahí cerca, ¿verdad? Pudieron oír el fracaso, ¿verdad? Del pueblo. Josué no lo logró distinguir, pero Moisés sí, ¿verdad? Dijo, esa no hay grito ni de júbilo ni de dolor, ¿verdad? No es grito de victoria ni de dolor, ¿verdad? Es un grito que no es de victoria, es un grito de placer, ¿verdad? Es un grito carnal, es una fiesta la que estos tienen. Y realmente Moisés dejó en evidencia clara la idolatría que el pueblo había cometido, ¿verdad? Porque se habían hecho un becerro de oro y ellos estaban desenfrenados, dice, ¿verdad? Ya no se podían detener muchos de ellos y no podían escuchar las palabras de razón, ¿verdad? En ese momento, cuando hay desenfreno, cuando alguien ya está en el pecado, ya no escucha palabras de razón, por más que le digan, mira, esto y esto, ya no escucha, ¿verdad? Porque él ya compró, el pecado se lo ganó, el pecado lo atrajo, lo sedujo y lo apresó. Por eso realmente hay una dificultad, ¿verdad? De que alguien se pueda detener. Eso se le llama desenfreno. ¿Y cómo detenía ese desenfreno en un pueblo? Las consecuencias siempre son graves. ¿Por qué? Porque eh, si no se detiene, el mal se extiende, se generaliza, y entonces ya no iban a ser los 3,000 que murieron, sino que toda la población. Entonces, ¿cómo detener eso? ¿Cómo hacer, verdad? Y ahí es donde realmente el líder pide que se defina mucha gente, pide que se definan los que estaban del lado del Señor, los que estaban del lado de lo que el Señor le había puesto a él a hacer. Y ahí fue donde salieron los levitas, ¿verdad? Eh, y se ganaron ese espacio, ese, ese derecho, digamos, de servir a Dios. Entonces, yo creo que mucha gente del pueblo no se definió, ¿verdad? Porque quizás dijeron, no, nosotros somos neutros, ¿verdad? Nosotros así como una crucita que conocemos, nosotros somos neutrales, no nos metemos en ningún bando. Pero en este caso, ¿verdad? Eso puede aplicar en las guerras humanas, pero en lo que, en lo que es de Dios hay que estar bien definidos si somos de Dios o no, ¿verdad? El hecho de no participar no nos da derecho de ser neutrales. El hecho de no estar participando y no sentirnos culpables no quiere decir que nosotros podemos abstraernos y no definirnos. Por eso aquí en esta porción nos muestra el proceso, ¿verdad? El proceso que hay de una sanidad a través de un juicio de Dios que, que hizo que se definiera pueblo. Por eso podemos darnos cuenta de que las situaciones que se dan en la vida demandan muchas veces decisiones que son graves. Las decisiones más graves a veces, eh, dependiendo de cuál sea cuál sea nuestro Dios, ¿verdad? Porque a veces podemos decir que el Señor es nuestro Dios, pero muchas veces no lo es, porque si es así, no nos tocaría o no nos sería difícil tomar decisiones materiales, donde lo material se sacrifica para poder reparar las cosas. Pero hay decisiones que son más difíciles y son las decisiones donde intervienen otras personas, donde salen afectados otras personas y son personas que amamos, ¿verdad? O sea, nadie puede decir ah, sanar, ¿verdad? Una parte del cuerpo cortando una que ya no se puede reparar, ¿verdad? No es una decisión rápida. Eh, Nosotros comentábamos con alguien que
que tremendo, porque él iba a perder su pie y ya no se lo podían rescatar. Y esta persona dijo, el médico lo quería cortar en una posición y él pidió que le cortaran más arriba para que evitar de que el daño le fuera a seguir, porque el médico, tratando de ser benevolente, si queremos llamar, ¿verdad? De que tuviera más, le quedara el pie más largo, pero él dijo, no, no, córtenme hasta arriba, porque no quiero que vaya a seguir. Y uno dice, wow, o sea, no es lo común, ¿verdad? Porque la mayoría prefiere morir a perder una parte de su cuerpo. A mucha gente o sea, no es fácil una decisión de esa. Algunos dicen, no, me voy a arriesgar, ¿verdad? Pero si me muero con mi pie completo. Pero son decisiones muy duras. Las situaciones a veces demandan, son críticas, son extremas, ¿verdad? Y cuando Moisés llegó, descubrió la idolatría. Moisés supo dice el verso 19, que aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Era la ira de él, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. O sea, lo que sucedía era espantoso, ¿va? Que un pueblo que conocía a Dios, que había visto cuántas maravillas, que había visto todas las plagas en Egipto, que había visto abrirse el mar rojo, que había visto cuántas cosas eh, eh, extraordinarias, eh, estaba, estaba realmente yéndose detrás de un ídolo. Y estaban el becerro y estaban bailando, ¿verdad? Y según se entiende, algunos estaban hasta desnudos. Entonces, al ver esto, Moisés estaba con ira, ¿verdad? Ardió la ira de Moisés, porque estaba entregado a la idolatría, que pensó que nunca iba a llegar a ellos, nunca se imaginó Moisés que eso llegaría. Entonces, uno puede pensar, bueno, lo que sucede es que ellos en Egipto habían visto cuántas cosas de idolatría, habían visto cuántas carrozas, ¿verdad? De los egipcios. Estaban acostumbrados a ver eso. Por eso eso regresó al corazón, y algo que parecía que estaba extinguido, ¿verdad? A veces algunas personas creen que algo está extinguido y vuelve a revivir, pero es que porque no se hizo lo que tenía que hacerse, se dejó ahí vivir. Entonces nosotros, eh, eh, quizás cuando oímos de idolatría, inmediatamente nos quitamos, ¿verdad? Decimos, no, eso no es conmigo. Es que el hermano está un poco perdidón, ¿verdad? En lo que está predicando. Pero realmente el Señor nos equivoca. Y la verdad es que nosotros, aunque no estemos en ese tipo de idolatría, también podemos decir que hay infinidad de idolatrías y adicciones, ¿verdad? Que, que lo que son graduales, van alejando del Señor, y por eso hay un engaño, porque creemos que estamos cerca del Señor, pero, pero no es así, ¿verdad? Sino que al contrario nos va alejando. ¿Cuántas idolatrías hay, ¿verdad? Inclusive por regiones, ¿verdad? Eh, Siempre dicen, bueno, los orientales son más adictos al trabajo, que si pierden el trabajo eh, que aman, les pasa cualquier cosa, ¿verdad? Uno escucha o ve noticias o algún reportaje, ¿verdad?, de jóvenes que si no van y no pasan con ciertas notas en algunos países, que son tan exigentes y hay tanta competencia, ¿verdad?, que los muchachos desde bachillerato ya les va diciendo a la universidad a la que pueden ir, y si van a esta universidad pueden estudiar esto, esto y esto, y pueden ganar tanto, ¿verdad? Pueden tener un futuro hecho. Y los que no van a tales universidades, esos ya están
Es increíble, son tan, tienen tanta idolatría al trabajo que el trabajo lo gobierna y lo adoran y se postran a él, ¿vea? Y si hablamos igual, ¿vea? Hay personas que inclusive amamos y que pueden ser causa de idolatría, ¿verdad? Nosotros hemos visto unos ídolos así bien chiquitillos que todo le dicen al papá y a la mamá y lloran y todo le hacen. Y uno dice, wow, ¿por qué hacen eso? Porque después no lo van a poder dominar. Y si nosotros nos vamos a otras cosas más, ¿vea? El dios Mamón, ¿vea? Que todo lo que tiene que ver con lo material, ¿vea? Todo el materialismo, todo el amor al dinero, etcétera, hace tomar decisiones equivocadas en las cosas en las cuales no somos capaces de corregirlas. El que no por ejemplo, materialista y obedece al Señor, resuelve las cosas que no tienen que tienen que ver con eso, porque no le es difícil. Pero otro que valora de otra manera eso, sufre más, ¿verdad? Esa es parte y puede llegar al extremo, ¿verdad? Como en este caso, que estaban postrados ante un Dios, danzando y haciendo, y en un gran desenfreno. Entonces, nosotros nos damos cuenta que Moisés rompe las tablas, pero Moisés rompió las tablas, pero no la ley, ¿verdad? Alguien te puede amar, puede romper las tablas, pero la ley siempre está, ¿verdad? Tu papito que te ama mucho, ¿verdad? Puede decir, no importa, hijo, lo que pase, pero, pues sí, pero aunque él rompa la ley aparentemente, ¿verdad? La ley siempre sigue actuando en uno, ¿verdad? Hay cosas que no se puede escapar. Tu padre te puede perdonar muchas cosas, te puede dejar que seas como tú quieras, pero la PNC no te va a dejar hacer lo que tú quieras, por decir algo. Hay otras leyes, ¿verdad? Y si nos vamos a lo espiritual, todavía es más serio. Por eso dice el verso 19 que las tablas eh, las arrojó de sus manos y las quebró al pie del monte. Su ira lo llevó a tirar las tablas que tenía en sus manos, ¿verdad? Y en lugar de hacer una fiesta por la ley que el Señor les había dado, ¿verdad? Una fiesta solemne, una celebración por la ley, había una fiesta, pero a un ídolo. Entonces, la ley era importante porque establecía límites bien claro, ¿verdad? Definía el actuar del hombre, definía qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada, aunque era un estándar muy alto, ¿verdad? Porque siempre decimos nadie cumple la ley y así es, pero establecía con claridad la voluntad de Dios. Por eso es la gracia, ¿verdad? Que nos ayuda a cumplir la ley, ¿sí? Entonces, por eso es necesaria la fe, porque siempre el anhelo está de cumplir la ley de Dios, pero quien lo alcanza es la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Moisés sabía que esa ley estaba siendo quebrada por Israel. O sea, él la quebró en sus manos, la tabla, pero el pueblo ya la había quebrado con sus acciones. Pero aunque el pueblo conociera o no conociera la ley era la ley, ¿verdad? Y ellos podían decir, alguien puede decir, bueno, Moisés quizás quebró las tablas pensando que si se quiebran las tablas, entonces todavía no hay pecado. Pero no era así, la ley siempre actuaba. No podemos quebrar la ley. Yo no puedo romper la constitución, ¿verdad? Y decir que ya no existe, siempre me va a caer. Entonces, para mí puede ser que yo ya la rompí, pero esas siempre siguen vigentes. Entonces, es otra instancia. Por eso hay instancias en las cuales nosotros no accedemos. Y eso es importante. A mí como hijo, mis padres me pueden soportar cualquier malcriadeza porque yo soy su ídolo. Y para ellos no importa que yo no cumpla ninguna ley, pero realmente
allá en el trabajo, allá en la calle, hay otras leyes que no nos van a permitir hacer lo mismo. Entonces, por eso nosotros decimos que a veces, ¿verdad? La gente dice, no, yo no sabía que existía esa ley, ¿verdad? Y uno le puede decir a la policía, es que fíjate, yo no sabía que esa ley, pero igual se lo llevan preso, va. Entonces, ¿y a usted por qué lo llevan? Por ignorante. ¿Verdad? Pues sí, por no saber la ley, no la cumplió. Es un caso extremo, pero en este caso, claro que sabían lo que al Señor le interesaba, lo que al Señor le gustaba y lo que no aprobaba. Entonces, esto nos permite ver que había un gran problema, había una situación muy difícil. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Primero lo que hace es destruye el ídolo. ¿Ya? Destruye el ídolo. Es decir, ¿cuál es el problema? Destruye el ídolo primero. Tú sabes cuál es el ídolo. Destrúyelo. En este caso era claro, era un becerro. Dice el verso 20 que tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió para reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. O sea, quemó la imagen, ¿verdad? Porque parecía que la imagen posiblemente haya sido de madera cubierta de oro, ¿va? Entonces, porque la quemó y después, o posiblemente solo la fundió, ¿va? Y después que ya estaba dura la molió. Eh, o puede haber sido lo primero. Y fue hecho polvo el oro y lo esparció sobre las aguas y les dio a beber a los hijos de Israel. Mire a dónde quedó el ídolo. Quedó en ceniza y quedó en polvo. Ah, pero era oro. Pues sí, pero igual se fue a la letrina. O sea, ya no valía. Ya no lo podían traer de regreso. O sea, era algo tremendo, ¿verdad? O sea, cómo el ídolo quedó deshecho. Todo ídolo humano es nada para el Señor. Esa es la lectura que debemos de hacer, porque eh, el ídolo, el ídolo tiene que quemarse, tiene que ser reducido a cenizas y, y realmente la misericordia de Dios es la que realmente era importante. El hecho de que destruyeran el ídolo era parte de la misericordia de Dios. ¿Ya? Así como Gedeón, ¿verdad? Destruyó el ídolo de su padre, ¿verdad? Era una misericordia para el padre que le destruyeran el ídolo. Después él lo reconoce. Entonces, ¿está haciendo un bien? Sí, está haciendo un bien. Hay una misericordia ahí. Entonces, aquí nos damos cuenta que sí, realmente eh, eh, había un ídolo que fue quitado. Pero después Moisés pide explicación porque el pueblo había quedado en manos de Aarón, ¿verdad? Entonces dice el verso 21, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Que, mire la responsabilidad de Moisés, ¿verdad? A quien había encargado, que era Aarón, pues ahí a él le pide cuentas primero. Le pide cuentas a él, no le pide, o sea, él sabía que a él lo había dejado a cargo. Y, y eso nos habla que podemos permitir o no a quienes estén bajo nuestro cargo, ¿verdad? O sea, si usted cubre en su casa, si usted es cabeza, usted tiene la responsabilidad. ¿Qué has hecho con este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Era como decirles, no los amabas a ellos, los has dejado hacer eso. ¿Eh? Es como que si yo tengo la autoridad y permito que hagan eso, teniendo yo la autoridad, ¿sí? Entonces yo es como que no los ame. ¿Sí? Yo me voy a hacer el loco, ahí siganlo haciendo, de todos modos, pues sí. Entonces, eso era lo mínimo, aunque sí hubo más participación de Aarón.
que aquí menciona. Pero hay cosas que debemos mirar las consecuencias y decir de que hay cosas que deberían de ser no negociables, que ya deberían de estar establecidas, que no voy a negociar, ¿verdad? Usted ve los gobiernos, usted ve que dicen, no nos dejamos extorsionar, no negociamos con terroristas, no hacer, o sea, ellos tienen ya definido lo que no van a hacer. ¿Y por qué lo establecen? Ah, porque entonces, si lo hacen, ¿verdad? La cura va a ser peor que la enfermedad, ¿verdad? Y esas son cosas que así son, ¿verdad? No me puedo dejar extorsionar, ¿verdad? Mire, es increíble, pero usted dice, bueno, ¿cómo? Es que sí, mire, la manipulación existe, ¿verdad? Los niños manipulan desde chiquititos, manipulan o lo quieren manipular a uno. Y a veces decíamos con mi esposa, no, hay dejarlo. Si llora más de tanto tiempo es porque sí. Si no, es ganas de molestar. Porque ellos prueban, ¿va? Si ven que a la primera su mamá sale corriendo, entonces, funciona. Quiero probar otra vez ese timbre y lo vuelven a hacer, ¿va? Y funciona, entonces así lo hacen, ¿va? Pero ya cuando ven que no, entonces ya después uno ya les conoce hasta los tipos de llanto, ¿va? No, ese llanto es de dolor porque ya es real, ¿va? Y no es uno solo. Por eso mm, podemos decir de que las consecuencias pueden llegar, ser graves. Y si yo como líder no veo que las consecuencias son graves, entonces yo comienzo a permitir. Hay cosas que aún afectándole a uno tiene que detenerlas, porque si no, no va a servir de nada y después no se puede detener. Por eso la pregunta de Moisés, vea, ¿qué te ha hecho este pueblo? O sea, ¿por qué te caen tan mal que les has permitido hacer eso? ¿Sí? Es que imagínese que el Señor le preguntara a uno, y tú como padre, ¿de verdad por qué te cae tan mal tu hijo que lo has dejado hacer eso? Wow. ¿Y por qué lo dejaste que te extorsione a ti? Mira, hermano, es una pregunta bien dura. ¿Por qué te caen tan mal que les has dejado hacer esto? Entonces, dejarlo hacer es que llegue sobre ellos una gran desgracia, es decir, es saber de que el pecado les va a traer consecuencias graves. Por lo tanto, Moisés está apelando a que Moisés tenía conocimiento, más conocimiento que el pueblo, por eso estaba él a cargo. Y la respuesta de Aarón fue, ¿cómo se dice? La respuesta um, fue una respuesta común, ¿verdad? Mediocre. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. 1. Tú conoces a tu pueblo que es inclinado al mal. 2. Porque me dijeron, haznos dioses. 3. Que hayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mire qué respuesta. Alguna gente sigue este patrón, sigue esta plantilla. ¿Sí? La respuesta, primero, no te enojes. Cuando la gente le dice, pues no te enojes. Mire, hermano, es porque saben de que se merecen lo que les va a decir, ¿verdad? Se merece, o sea, es lo primero que saben, no, hombre, no agarré las cosas en serio, hombre, no, mira, que la mediocridad hablando, ¿verdad? Ay, deja, hombre, mira, así es la cosa. Por eso, típico, porque alguien no quiere que tú tengas como cabeza, como líder, una reacción dura, ¿verdad? Una reacción grave, que trata de bajar, ¿verdad? Trata de bajar bajarle volumen a las cosas, ¿verdad? Y segundo, la respuesta es mediocre, ¿verdad? Tú ya conoces que son inclinados al mal, tú ya lo sabías. Estos son así que de verdad solo medio los dejas y se van a lo malo. En otras palabras,
le está diciendo, hay que dejarlos porque ellos así son. Es que mire, este muchacho así es. Viera que es bien terco. Él no quiere hacer caso. Wow, ya lo convenció que es malo. Y hay que dejarlo, pues, porque como así es él. O sea, eso es mediocridad. Porque realmente no podemos justificar el mal comportamiento de los que están a cargo nuestro. No podemos aceptarlo. Si nosotros les apoyamos, si Moisés le dice, sí, tenés razón, ¿verdad? Y Aarón ahí, mira, Moisés, no, hombre, no seamos así, hombre, mira, si vos ya sabes cómo es la gente. Y a Moisés así, mira, tenés razón. Aarón, sí, siempre hemos sido, la gente así es, ¿verdad? Dejémoslo así, pues mira, hacerles aunque sea un becerrito, pero anda a dejarlo allá, por allá lejito, donde yo no lo vea. Ah, o sea, le estás permitiendo, pero tú no lo quieres ver. Wow. Entonces, no se puede actuar así. Por eso el carácter es típico, ¿verdad? Que él justifica las acciones porque, porque el supuesto carácter, ¿verdad? Que las personas tienen. Pero eso realmente al final no justifica nada, ¿verdad? Si alguien dice, mira, déjalo así, porque fíjate que yo ya estoy viejo, eso no lo justifica, ¿verdad? Aún si alguien le dice, mire, déjalo así porque yo soy mujer, tampoco. ¿Ya? ¿Y que no estamos luchando por que no haya acepción de personas? Entonces no puede ser así. Entonces no se puede justificar. No se puede justificar. Y no estoy hablando del trato equitativo. Estoy hablando de cosas que tienen que ver directamente con el orden de Dios. Y que no nos cambia si somos mujeres o somos hombres. No cambia eso. No hace diferencia Dios ahí. Si usted se fija, Dios no hace excepción de personas, ni en los mandamientos ni en nada. Y la gracia de Dios es para todos, donde no hay ni judío ni griego, donde no hay esclavo ni libre, donde no hay hombre o mujer. Realmente es así. Entonces, les está diciendo, son inclinados al mal. Y la tercera razón es que le dice, ellos pidieron, ¿verdad? Que alguien que fuera delante de ellos, porque como ellos estaban acostumbrados a andar en las procesiones allá en Egipto, aquellos dioses, y eso les gustaba a ellos. Sí, pues hasta salían, hasta tenían su traje ahí de indio, salían bailando y toda la cuestión. No, si eso ya estaban acostumbrados ellos a hacerlo. O sea, era algo como justificando un actuar incorrecto. Entonces, vos ya sabes, pues si es que ellos, mira, si eso es como dicen antes, ¿verdad? Eso ya no, pues sí, si están en la iglesia, porque pues sí, ¿verdad? Entonces, sí, pero si están en la iglesia, es para que Dios haga algo en sus vidas, es para que cambien. No es solo por estar en la iglesia, no es solo huir de un juicio, no es para eso. Entonces, aquí vemos que no habían entendido que el líder que tenían, Moisés, ¿verdad? Había sido puesto por el Señor y que él no estaba en competencia con ningún ídolo, porque lo comparan casi, ¿verdad? Sí, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que iba delante de nosotros, ¿verdad? A saber qué le pasó. Algún tigre se lo comió ahí arriba. Algo le ha de haber pasado. Entonces era como ellos solo miraban a alguien delante de ellos, no importaba quién, qué mediocridad lo que está hablando. Entonces el liderazgo que muchos quieren, ¿sí? Es ese, ¿verdad? Quieren que uno que vaya delante de ellos, alguien que puedan, por supuesto, llevarlo cargado, porque es mejor cuando el líder lo pueden cargar. Alguien que pueden manipular, alguien que ellos pueden conducir para dónde van, ¿sí? Porque el poder es del pueblo. Pues no, vea, el Señor realmente tiene un plan para nosotros. No nosotros tenemos un plan para Él, ni aún para nosotros mismos, ni aún para aquellos que dicen yo me forjo mi propio destino.
lo siento. Y aunque sea admirable lo que hagan humanamente, pero yo me puedo ir con muchas medallas a la tumba y no conocer al Señor e irme al infierno. Y no puedo tener ningún reconocimiento humano y el Señor me está esperando con los brazos abiertos. Entonces, por eso aquí estaba diciendo mucho. Esta idolatría se ve algo simple, pero no lo era. Entonces, vemos cómo se justifica Aarón. Vea. Aarón dice, bueno, el ídolo, no, yo lo tiré y él solo salió, ¿verdad? Entonces, dice el 24, dice, y yo le respondí, está hablando Aarón, ¿verdad? ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro, ¿verdad? Aarón dice claramente que él se dio a la presión, ¿verdad? Aunque queda en él, vea si realmente fue así, o si tenía el mismo pensamiento, o si realmente de verdad se sintió presionado. Pero esto es algo siempre privado, que tiene que confesarse, ¿verdad? Porque si a él realmente lo hizo porque él también sentía, era un pecado de parte de él, pero su participación lo hace más que cómplice. Entonces, la descripción simplista que él hace, como la que dice en algunos lugares, ¿verdad? Solo pasó el pecado de idolatría. Nosotros, sí, pues sí. Yo sin querer les pregunté quién tiene oro y vieran cuánto oro me trajeron. No sabía Aarón que tenían que pedir oro. Claro que sí. No les dijeron al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, pídanle las alhajas, pídanle los aritos, pídanle los zarcillos y esos que se ponen en la nariz y en los patos, en los pies. Y ellos lo pidieron y se los dieron. ¿Sabían o no sabía que tenían oro? Sabía, claro que sabía. Entonces, no era tan simplista, ¿verdad? Como si el pecado no tuviera una etapa de gestación, ¿verdad? ¿Sí? Como que el que peca solo peca en el instante, así, espontáneamente, cuando sabemos que hay una fase de gestación, ¿verdad? Hay una fase de seducción en la cual se planea o se desea. Por eso aquí no podemos creer ninguna justificación de este tipo. Y se echa al fuego y como que si un toque divino va ¡pa! En el fuego, ¿sí? Como que consultaron a Urim y Tumim y dijeron, bueno, y el Señor dijo que saliera un becerro. No fue así. No va a salir perfecto el becerro así sin nada. Pero bueno, esa fue la explicación. Y viendo Moisés, dice el verso 25, que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, mira esta aclaración, para vergüenza entre sus enemigos. ¿Qué pasó? ¿Quién les quitó el freno? ¿Verdad? Aarón, dice Moisés. Dice que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, ¿verdad? Les dijo a los muchachos, manejen este carro y solo le quitó solo le destapó la solución de frenos. Ahí se iban ellos sin freno. O sea, como quien dice, tú sabías a dónde iban a llegar. Tú sabes que si va este carro y se los das y no le has dicho que toquen los frenos antes de salir, ¿verdad? Porque el que ya sabe enciende el carro y toca el freno, ¿va? Es lo primero que hace, ¿va? A ver si no vaya a ser que el pie se le vaya para adentro y esto no tiene freno. Entonces, y sabiendo que a ellos les gusta manejar rápido y les botaste toda la solución del freno. Así que, ¿qué va a pasar? Que cuando quieran detenerse, no se van a poder detener y se van a dar en los dientes, lo menos. Entonces, un pueblo sin frenos, porque Aarón se los quitó y eso les dio rienda suelta a su idolatría.
Y eso nos habla de todo lo que puede estar reprimido. Aquí habla de idolatría, pero todas las cosas que pueden estar reprimidas dentro de nosotros, dentro del pueblo, porque no lo habían permitido o no se les había permitido manifestarlo, ¿verdad? Porque sabían lo que pasaba, porque ellos vieron el ejemplo. Y de repente Aarón no los pudo controlar y aún estaban expuestos ante sus enemigos, porque parece que esa vergüenza que habla aquí Moisés, parece ser que ellos estaban desnudos, ellos estaban sin ropa y el pecado nos desnuda y nos expone al juicio de Dios. Eso es lo que pasa cuando, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿verdad? Y ellos buscaron lo más fácil, ¿verdad? Hojitas de higuero porque ahí estaban cerquita, ¿verdad? Pero no se daban cuenta que para ser vueltos a vestir tenía que haber sacrificio. Y eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Y entonces Moisés estaba molesto porque realmente eh, eh, estos estaban desnudos, les dice, y era para vergüenza de nuestros adversarios, para vergüenza de nuestros enemigos. Porque ¿qué dice el enemigo? Baja, están, ¿ves? Esos que se dicen cristianos son peores todavía, ¿ves? Más desenfrenados que, por lo menos nosotros somos más tranquilos. Pero estos nombres, este es loco, ¿ves? Loco pecado. No, no puede ser, ¿ves? Eso era lo que Moisés estaba dándose cuenta de que en la explicación de semejante fracaso. Entonces, ¿qué se necesitaba para salir de semejante situación? Lo que se necesitaba era que el pueblo se definiera y necesita el Señor que nos pongamos de su lado. ¿Verdad? Y esto es lo que pasó. Llegó el momento de definirse. El verso 26 dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. O sea, la pregunta es, ¿cómo darle vuelta a algo tan grave, ¿verdad? ¿Cómo parar algo tan duro que había? No había forma de pararlo convenciéndolo, porque dice que el pueblo se había desenfrenado. Por supuesto, no todo el pueblo, pero muchos estaban desenfrenados. Entonces, eh, allí nos damos cuenta que había que hacer algo, que la ira que sintió Moisés tenía que ser encauzada para tratar de parar, ¿verdad? Esa es la palabra, de detener semejante situación. Entonces, algunas veces el cristiano se pregunta, ¿y cómo detengo esto? Ya no se puede detener, ¿ves? Cómo soltar las aguas, ¿verdad? De la presa, ¿verdad? Usted hace una presita por allá en la sequía y de repente usted en su imaginación, ¿verdad? Cree que al abrir la compuerta usted va a poder controlar el agua. Y una vez la abrió, ya no la puede controlar. Y dice aquella agua, ¿verdad? Hacer una inundación. Entonces, esa misma agua le hubiera regado bien, ¿verdad? Pero a diferente velocidad, ¿verdad? Para que el suelo poco a poco lo fuera. Pero cuando se suelta, es difícil de manejar, de controlar. Por eso, eh, aquí vemos cómo realmente llegó ese momento de definición. Y el primer paso fue preguntar, ¿verdad? ¿Quién estaba con el Señor? Que se pusiera del lado de él. Eh, porque muchas veces eh, creemos, ¿verdad? Que nosotros creemos muchas veces que es una situación fácil de resolver, pero no lo es. Y a esa pregunta solo se ponía, digamos, pensar a muchos, ¿verdad? En su interior, júntese conmigo. Bueno, aquí habían
podían haber 2 grupos, 3 grupos. Haber un grupo primero de los que dicen, yo no tengo culpa ahí, yo no participé, ¿verdad? Ese es un grupo, ¿verdad? Y los que dijeron, bueno, yo participé, yo, pues sí, ni modo. Pero de los que no habían participado, solo unos pocos se pusieron del lado de Moisés, solo los levitas. La gran mayoría eran neutros, porque 3,000 murieron. Y los levitas se pusieron del lado de Moisés. Quiere decir que la mayoría eran neutros, ¿verdad? ¿Sí? Algunos dijeron, no, a mí no me involucren, ¿verdad? Yo no quiero nada que, no tengo, pues sí, yo no tengo culpa, ¿verdad? Porque lo primero que muchas veces la gente piensa es si los van a inculpar, ¿verdad? Con solo no salir con culpa, dice, ya estoy bien. Pero aquí la pregunta iba más allá. ¿Quién se pone del lado, ¿verdad?, del Señor, que se junte con Moisés? Entonces, aquí, desgraciadamente, hay una situación difícil en el pueblo de Dios, y es que mucha gente es neutral. O sea, como quien dice, no estamos allá en el mundo, ¿verdad? Pero estoy en la iglesia, pero soy neutro, ¿verdad? O sea, casi que soy ahí con bandera blanca, ¿va? Con bandera blanca soy neutro. Pero ¿cuántos con bandera blanca se necesitan en una guerra, va? No pueden ser la mayoría, ¿va? O sea, y el del lado del Señor, en el bando del Señor, tiene que estar la gente definida. Y esos fueron justamente los levitas. Los levitas tomaron una decisión, y después nosotros decimos, bueno, ¿y por qué los levitas eran los sacerdotes y los servidores del Señor? Por esto, porque tomaron decisión, porque el Señor les dio instrucciones y las cumplieron. Después de tomar decisión, eh, no era, vaya, ¿quiénes van a hacer? Va, denle un uniforme, sí, va. Aquí los vamos a tomar una foto todos los días, y les vamos a dar buena comida, y aquí vamos a estar. Bueno, si es una batalla, no van a estar ahí toda la vida ahí, ¿ve? Pues sí, aquí están, vea. Y las instrucciones, ¿cuáles fueron? Y él les dijo, el verso 27, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Tomar decisiones para el Señor es importante. Cumplir estas instrucciones ya no era tan fácil. Pero es que y esto nos llega a la conclusión de que quien se vuelve del lado del Señor, este, ya tiene que saber que hay decisiones duras que hacer. Y esta era una decisión dura. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, mira, no vas a tener compasión, aún sea tu pariente, ¿verdad? Aún sea tu hermano, ¿verdad? Aún sea tu amigo. No vas a tener compasión. Y cuando uno ve esto, hermanos, es realmente es como predicar la palabra, que, que uno no puede decir, no, ve, aquí solo fulanos o sutanos, no, es parejo. Y uno mismo que predica a veces es el primero que tiene que soportar, porque no puede, tiene que haber justicia. Entonces, cayeron los que dispuso el Señor de acuerdo a su juicio, porque no atendieron al llamado de Moisés, fueron 3,000. Eh, y, y dice que fueron como 3,000, y eso es justamente lo que a veces pasa, ¿verdad? Porque se predica y algunos son heridos, ¿verdad?
No porque el Señor elimine unilateralmente, no es porque estos me caen mal, no, sino porque el pecado, eh, o sea, no se querían apartar del pecado, porque hubo un llamado de Moisés, había que apartarse. Apartarse es arrepentirse, ¿verdad? O sea, alguien se aparta del pecado es arrepentirse, pero alguien dice, sí, está bien, Moisés, pero sigue en el pecado, entonces no. Está bien, mami, yo te entiendo, pero siguen lo mismo, entonces no hay verdadero arrepentimiento. Entonces aquí estamos viendo justamente a que hay hubo un tratamiento, hubo una obra muy difícil para los levitas, muy difícil, ¿ya? Y eso es el deber ser para hoy día, porque nosotros no podemos justificarles el pecado a los demás, no podemos justificar. Ay, no, pobrecito, si es que mire las tantas presiones que él tiene. Pues sí, pero una cana al aire, vea, eso sí, no. Pobrecito, pues sí, tanto que predica el hombre. Ah, no, no, ¿cómo va a justificar? No se puede justificar. Y esto, y esto no, pues sí, nos cae a todos, ¿verdad? Todos estamos en condición de hombres con un gran potencial, ¿verdad?, de fallar. Pero realmente hubo definición. Y si no hubiera habido definición, ¿qué hubiera pasado? Bueno, el pueblo sigue desenfrenándose y se hubiera acabado todo. El Señor los hubiera desechado como nación. Así de sencillo. Entonces, 3,000 para todo esa gran cantidad de pueblo que iba, póngase 1,000,000, era nada, ¿verdad? Era poco, pues, si lo vemos numéricamente. Claro, son vidas, por supuesto. Y no estoy diciendo que eso era la ley, pero ¿cómo nosotros hoy día podemos ver esto? Bueno, eh, parte de la obra, parte de la obra realmente es eh, ser parte, ¿verdad? Ser parte del plan del Señor de corrección. En este caso, Leví era parte de la corrección de Dios. Y eso lo volvió, les dice el Señor. Entonces Moisés dijo, el verso 29, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre nosotros. Hoy hay bendición de parte del Señor por aquellos que hacen el juicio de Dios, por aquellos que permiten que el juicio de Dios llegue. Es decir, fueron ordenados los levitas como sacerdotes, como servidores, una función importante que podemos ver, y es que el sacerdote tiene que ser radical a favor del Señor. La firmeza en la justicia que el Señor quiere ejecutar es importante porque es el principal servicio a Dios, la justicia. No es solo lo que hacemos, sino el poder ser parte, el poder ser instrumento de justicia. ¿Por qué? Porque entonces nos volvemos de bendición, ¿verdad? Y Dios derrama bendición sobre todo el pueblo. Eso hacía el sacerdote, ¿verdad? Intercedía. Pero ¿cuántos de nosotros nos elegimos, verdad? ¿Cuántos de nosotros somos consagrados? ¿Dónde nos consagramos nosotros? Pues en los más cercanos. ¿A dónde te consagraste tú? ¿Dónde te consagras tú como sacerdote? En tu casa, ¿verdad? Si todos los demás prácticamente en la casa hacen lo que quieren y no hay un orden, entonces no estamos siendo sacerdotes. Si los demás no respetan a Dios y no les importa, entonces no estamos siguiendo, no estamos siendo instrumentos de Dios para justicia. Por eso, uno de las condiciones o de los requisitos, ¿verdad?, de los servidores del Señor, de los que servían al Señor, de los diáconos o de los obispos, también era precisamente que
sus hijos estuvieran sujetos, decía, que pudieran estar sujetos a él como padre. Y esto, y esto tiene una implicación grande, ¿va? Por supuesto, habla de hijos solteros, ¿verdad? Los que están en la casa. Pero también aún con todas las cosas que nosotros podemos ver, ¿verdad? Es que no podemos permitir que se salga del control, ¿verdad? O sea, ese es parte del trabajo más fuerte. Si nos ponemos del lado de Dios, entonces nosotros nos volvemos ejecutores de la justicia de Dios. Y no estoy diciendo que vamos a salir a matar a nadie, sino que realmente vamos a llevar la palabra. La palabra es la que da vida, pero también la palabra mata, ¿verdad? Mata en el sentido de que nos anula, ¿verdad? Tal vez hay posibilidad de reaccionar y de volverse a Dios. Por eso, cuán difícil fue para los que no obedecieron a lo que hizo Moisés. Moisés eliminó el ídolo, pero la idolatría quedó en algunos hasta que fueron eliminados. Y otros que fueron neutrales solo se quedaron con el sinsabor, quizás de haber dicho, yo me hubiera puesto del lado de Moisés, ¿verdad? No lo hice. ¿Entiende? Yo, como siempre, estoy tratando de eh, tener relaciones humanas correctas con la gente, de no caer mal. No, mire, si nosotros no somos políticos, o sea, nosotros tenemos que caerle bien. Y a quien le tenemos que caer bien es al Señor. Si le caemos bien al Señor y somos agradables a Él, ya lo hicimos. Los levitas cayeron mal, por supuesto que debieron de haber caído mal. ¿Cuántos habrán dicho, y estos que se creen, vea? Que solo porque pero ellos hicieron decisión. Los demás que quedaron neutrales, ¿verdad? Esos se lamentaron de no haber hecho lo correcto. Y los que estaban en idolatría, esos temieron a Dios. Ellos tuvieron temor de aquellos que fueron levantados para llevar la espada del Señor. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos, porque tú has sido fiel, Señor, con nosotros. Porque en las situaciones que demandan decisiones, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Moisés se sorprendió, Señor. Se entristeció y se llenó de ira, Señor. Y quebró las tablas. Quebró las tablas. Pero realmente la ley no fue quebrada. Él hizo lo que tenía que hacer. Destruye al ídolo que no es nada, que se vuelve cenizas, o aún se puede ir a la letrina. Señor, ayúdanos, porque muchas veces no vemos esas cosas. Y quizás el dinero se vuelve un ídolo que no nos damos cuenta que se puede ir a la letrina y no quedar nada. Señor, ayúdanos, porque muchos agarran las, las palabras de Aarón, Señor, y dan una explicación al pecado, al fracaso que tienen, y porque las preguntas son claves. ¿Y por qué los dejaste hacer eso? ¿Acaso por qué los odias tanto? ¿Por qué te caen tan mal que no hiciste nada? Los dejaste hacer su pecado. Aarón puede decir, no, hombre, no lo veas, ve así, no te pongas tan enojado. Papá, no te pongas tan enojado si realmente no es nada. ¿Verdad? No se puede. Muchas cosas tienen que estar bien definidas. Por supuesto, cuando ya se perdieron, alguien puede decir, no, hoy ya estuvo. Pero aún así, todavía vemos aquí una respuesta, porque se elimina lo que no quiere ser restaurado. El Señor lo desecha. Pero aquel que quiere ser restaurado, el Señor lo restaurará. Pero también necesitará quien le ayude a cumplir esa justicia. Y Aarón dijo sentirse presionado para hacer el becerro y dar respuestas simplistas, pero realmente no solo fue que tiró al fuego y salió el becerro. Había un diseño, había algo que habían visto,
Había un material que estaba dispuesto, que él sabía que estaba ahí. Y al final eso fue como quitarle un freno a mucha gente que comenzaron a hacer más de lo que se imaginaron. Por eso se necesita que estemos de su lado. Hoy es un momento para definirse. Hoy es un momento donde espero que después de semejante crisis estemos más definidos. Ya no es tiempo de tener iglesias con mucha gente neutra que no está definida todavía. Solo está definida a un rótulo, a una iglesia. Está definida en teoría, pero realmente una vez los de Leví se pusieron al lado de Moisés, se les dio una instrucción de tomar la espada y de hacer en aquellos que tenían que haber hecho, aquellos que no quisieron definirse, aquellos que realmente quizás nunca querían cambiar, nunca iban a cambiar. Y el Señor hace obra y hace justicia, porque Él quiere salvar a la mayoría, muchos de ellos neutros, la mayoría neutros. Por eso son consagrados. Tú te consagras cuando haces justicia de Dios y lo haces en aquellos que son cercanos, en el hijo, en el hermano, en el amigo, y no le dejas pasar lo que quizás para otros es insignificante o que podrían dejarlo allí porque ya no hay nada que hacer. Pero tú dices, Señor, tú sí tienes mucho que hacer. Hay tiempos de crisis, hay tiempos de dificultad, y si esa es porque hemos pecado, porque hay fallas y están en nuestra casa, nosotros podemos hacer mucho poniéndonos del lado del Señor. Gracias, Padre, te bendecimos a esta hora. Señor, ayúdanos en todo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel para con tu pueblo. Ayúdanos a estar definidos, Señor. Ya no es tiempo, Señor, de estar neutros dentro de la iglesia. Es tiempo de estar definidos. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Eh, el próximo jueves tendremos nuestro culto a través de Facebook y YouTube. Y el día domingo tendremos nuestro discipulado a las 9 de la mañana y a las 10:30 nuestro culto dominical en las instalaciones de la iglesia. Lo esperamos.